Gracias por estar con nosotros. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Eduardo González Solís, quien estudió en México y tiene muchos años de trabajar aquí en el país. Bienvenido. Muchas gracias, Camilo. A la orden. Doctor González, ¿dónde nació usted? ¿Dónde creció? Bueno, yo nací en el Hospital San Juan de Dios, pero en ese entonces mi mamá vivía en la costa, en la frontera sur. Entonces el nombre de Azuela aparece como si yo hubiera nacido en la costa, pero da lo mismo. Crecí ahí hasta el más o menos... ¿Cédula 6? 6, sí, puntarenense. Crecí en Ciudad Neily, que aquel entonces se llamaba Villa Neily. Villa Neily, sí. Hasta los 10 años, a los 11 años me trasladaron a San José para terminar la primaria y entrar a la secundaria. ¿Cómo fue su niñez en Villa Neily? Pues una niñez entre bonita y un poco fea, porque las bananeras son o fueron una verdadera plaga. El trabajador bananero era un trabajador que trabajaba como un verdadero esclavo y salía con su salario nada más a beber guaro y a pelear y a hacer pleitos, y probablemente en 2 o 3 días ya no tenía ni un centavo. Era un esclavo del cultivo de banano que no aprendió otra cosa más que eso. Y cuando las bananeras se fueron, pues hicieron un montón de anillos de pobreza, porque no tenían, ya eran viejos y además no sabían otra cosa. Posteriormente... ¿Y qué hacían sus papás allá, su mamá? Bueno, mi papá trabajó con la alcaldía, era notario de la alcaldía de Ciudad Neily, ahí se pensionó. Y teníamos un pequeño restaurante, una sodita, donde mi mamá era la que la administraba. Hoy en día una hermana mía que todavía vive allá, ya la tiene en otro lugar, pero siguen en la misma línea. Y si me permite el comercial, se llama La Casa de Mis Abuelos. La Casa de Mis Abuelos, en Ciudad Neily. En Ciudad Neily, sí. De allá pasa a San José. Paso a San José. ¿Dónde termina la escuela? En la Escuela República de Chile, en Barrio Luján, hago el 6º grado, porque la idea era que pasara a estudiar al Liceo de Costa Rica. Y en ese tiempo, yo no sé si actualmente se hace, le daban a uno el colegio dependiendo por área, ¿no? Por el lugar más cercano. En la República de Chile, pues todos básicamente entraban al liceo. Y además porque venía para la casa de unas hermanas que vivían en Plaza Viques. Y el liceo pues está... ¿Hermanas suyas? Hermanas mías, sí. Que está ahí en Plaza Viques. Y después ingresé al liceo. ¿Y qué recuerda del Liceo de Costa Rica? Bueno, mira, el liceo, dicen que el ser liceísta es como una hermandad. El liceísta se reconoce en cualquier lado, y si encuentra otro liceísta es como que encontraron hermano, es como una hermandad. Tan es así que ya tenemos 42, 43 años de egresados y nos seguimos reuniendo, seguimos en contacto, en fin, el dolor de uno es el dolor de todos. Si alguno se muere, se han muerto pocos en realidad, a pesar de que éramos muchos. Hace poco se murió un colega, por cierto, un ortopedista. Siempre nos vemos y siempre nos mantenemos en contacto, y ya nos reunimos en general más o menos cada 5 años para contar las anécdotas, comer algo, ver las nuevas cosas y echarnos unos tragos. Rótulos Arzala, 13 años en el mercado, atendido directamente por los dueños, quienes son profesionales universitarios. Hablamos español e inglés. Rotulación de gran formato en máquinas de alta definición de hasta 3.2 metros de ancho. Stickers de todo tipo en vinil adhesivo, papel adhesivo, full color, dorados, plateados, blanco, sobre transparente. Impresión digital en papelería, tarjeta de presentación, volantes, brochures. Contamos con instaladores profesionales, taller de soldadura para estructuras de todo tipo y pintura automotriz, flotilla de vehículos equipados para las instalaciones, equipo con experiencia de diseñadores gráficos, productos en acrílico, portabrochures, portatarjetas, buzones, letras de caja de todo tipo. Estamos dispuestos a atender emergencias. Cartera de clientes exigentes que recomiendan la calidad. Trabajamos en todo el país. 2241-1818. Tienda del médico. Pantallas, refrigeradoras, lavadoras y cocinas, joyería, equipo para hacer ejercicio, teléfonos celulares, computadoras, equipo médico en general, libros de medicina. Vendemos las marcas más reconocidas del mercado.
una tienda solo para médicos afiliados a la Unión Médica Nacional y estudiantes con carnet al día. Horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfono 2290-5491. Correo tiendadelmédico@unionmedica.com. Crédito a 3, 6, 9 y 12 meses para médicos afiliados. Cuando termina el colegio se va a estudiar medicina. ¿Cuándo tomó la decisión de estudiar medicina? Bueno, en realidad siempre me llamó la atención en la medicina. En aquel tiempo, aquella área rural era una área muy desolada, muy olvidada de los gobiernos. Sigue siéndolo, yo creo que sigue siéndolo. El lugar más abandonado de Costa Rica es la zona sur. A pesar de los millones que pueden haber producido los impuestos del banano, en la zona sur no se invirtió nada. Es probablemente el peor tramo interamericano en toda Latinoamérica, de Palmar a Ciudad Neily. Es un desastre. Conversando hace poco con uno de los actuales diputados del nuevo gobierno, me dijo que ya estaba el dinero para arreglar la Interamericana y todo, pero hay que ver si así pasa. ¿Ustedes conservan relación con el sur? Sí, claro. Yo tengo una hermana que es enfermera en el hospital de Ciudad Neily, otra que tiene la casa de los abuelos. La casa de los abuelos, y un hermano que tiene cabinas ahí en la pura línea fronteriza. Sí. Cuando termina el colegio, ¿cómo se da la oportunidad de que estudie afuera? Bueno, en realidad en aquella época solo existía la Universidad de Costa Rica, no había otra facultad de medicina. Y esta es la hora, tantos años después, que yo me cuestiono si en realidad la premédica tenía algún sentido. En algunas cosas sí, en muchas no. En realidad era un embudo para evitar que se estudiara medicina. Que yo nunca entendí, porque faltaban médicos. Faltaban médicos y evitaban que salieran médicos. Era una cosa contradictoria. Estuve haciendo la premédica y vi que era prácticamente imposible. Entraban, qué sé yo, 33 estudiantes por año a la Facultad de Medicina. Era muy poco y el panorama era muy oscuro. Entonces surgió la oportunidad de irme a México. Un amigo iba para allá, me informó. La cosa salía, pues, no exageradamente cara, aunque mis padres no eran económicamente poderosos, pero $100 por mes sí se podía. Y con eso hice contacto y me fui a Veracruz, a la Facultad de Medicina de Veracruz, que ahí terminé mi carrera. Vine a Costa Rica a hacer el internado, me regresé a presentar el examen profesional y a hacer el servicio social en México que ellos pedían. Y trabajé en México un año más todavía, el Seguro Social me contrató porque trabajé con ellos y luego me vine. ¿Qué significó Veracruz y México para usted? ¿Cómo era cuando usted fue? Bueno, era a veces uno espera muchísimo y en realidad no es tanto como lo que ve. Una ciudad, un primer puerto de América, llamémoslo así, que tenía todavía el castillo San Juan de Ulúa en plena bahía, que era una cárcel de aquellos tiempos, de la época de los españoles. Había mucho, bueno, para nadie es un secreto, México conserva muy bien sus monumentos históricos y todo, pero era en realidad una ciudad pequeña. En ese aspecto San José le llevaba muchísima ventaja en cuanto a desarrollo de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, no habían discotecas y eran la moda entre nosotros. No había comida chatarra, para no decir nombres comerciales, no había pizzerías, no había nada, solo taquerías mexicanas y tenía muchas cosas bonitas por la antigüedad de la ciudad, los trazados siguiendo las líneas españolas, las cuadrículas. Muy linda la ciudad, muy caliente. No tenía exageradamente marcadas las 4 estaciones, pero sí el verano era el verano y podía llegar a 40 grados. Hacía uno mejor a veces apagar el ventilador porque lo que tiraba era el calor de un horno, entonces mejor lo apagaba. Pero muy linda, unos recuerdos muy hermosos de... ¿Y cómo lo recibieron en la facultad de medicina? ¿Cómo le fue? Muy bien. En realidad, antes de la llegada de este grupito de nosotros, creo que había habido 2 médicos nada más costarricenses que habían sido graduados ahí.
creo que un oftalmólogo, el doctor Goyenaga, se había graduado ahí. José Miguel Goyenaga. Sí, y el papá, no el hijo. Y otro, pero no recuerdo el nombre. Y entonces nos recibieron muy bien. Siempre, algunos dicen que es que el mexicano sigue con el malinchismo, pero yo digo que qué bien recibir al visitante extranjero. Y no, me trataron excelentemente bien. Tan es así que ya no me quería venir al final. Uno ya se siente mexicano, yo le llamo el síndrome de México, porque lo vi con muchos estudiantes de la UAC en Costa Rica, extranjeros, que no se querían ir a la hora de que terminaron, y de hecho muchos se quedaron, ¿verdad? ¿De cuál año a cuál año estuvo en Veracruz? Yo estuve, creo que fue del 77 al 80 que terminé, me vine a hacer el internado y regresé 82-83. ¿Cómo le fue en el servicio social allá? Excelente, una zona muy dura, era una zona de la cuenca del Papaloapan, que es un río veracruzano, que está sembrada básicamente de caña dulce. Es una zona rural muy dura, muy dura. El mexicano, por naturaleza, por las guerras y qué sé yo, tal vez por cultura, andan siempre armados. Entonces, para mí, en aquel momento histórico que en Costa Rica no pasaba, recibir un tipo con 40 puñaladas, con 20 balas, con la cabeza agujereada, era normal. Pero fue una gran experiencia porque eso era algo que no se veía aquí, por lo menos en aquel momento. Cuando termina su servicio social, decide quedarse un tiempo allá. ¿Dónde se queda? Ahí mismo, es un lugar que se llama Tres Valles, Veracruz. El pueblito este lo que vive es de un ingenio de caña enorme que hay ahí y una recicladora de pulpa de caña. Ellos toman el bagazo de la caña y hacen papel periódico, con lo cual el Estado imprime los libros de primaria y secundaria, que son gratuitos. Bueno, por lo menos en aquel tiempo, yo ahora no sé. Quiere decir que es grandísimo. Que la es enorme, enorme, enorme. Ahí nomás cerca estaba el hospital regional, que era Cosamaloapan, y ahí estaba en lo que era en ese momento el ingenio más grande del mundo. No sé, como te digo, si actualmente lo sea, pero en ese momento era el ingenio más grande. ¿Por qué decide regresar? Básicamente porque, a pesar de que ya me sentía mexicano, como te digo, el síndrome de México, tenía a mis padres con vida, tenía familia y en alguna medida tenía una espinita de que yo aquí no había podido hacer las cosas y quería demostrarme a mí mismo si era capaz, no era capaz o qué tan bien o mal estaba. ¿Le correspondió hacer servicio social cuando Sí, también. Aquí tuve que hacer el servicio social de nuevo y lo hice en Puerto Viejo de Sarapiquí. Básicamente, en ese momento solo estaba la clínica de Puerto Viejo. Año 83, 84. ¿Todavía no había banano? No, todavía no había banano. Era un lugar económicamente pobrísimo. Tan así que yo las tardes me iba a jugar básquet porque poner una privada era perder el alquiler. Aparte de que en ese momento histórico los salarios eran malísimos. Estábamos saliendo de la crisis. Gobierno de Carazo. Sí. Estaba Luis Alberto Monge tratando de acomodar el pastel. Yo te diré, en 1986, por ahí tengo la colilla del aguinaldo, fue de 36,000 colones. Eso se lo gasta usted en un restaurante hoy en día, en un almuerzo. Eso era lo que ganaba por mes. Vamos a ir a un corte, ya casi regresamos. Tienda del Médico. Pantallas, refrigeradoras, lavadoras y cocinas, joyería, equipo para hacer ejercicio, teléfonos celulares, computadoras, equipo médico en general, libros de medicina. Vendemos las marcas más reconocidas del mercado. Una tienda solo para médicos afiliados a la Unión Médica Nacional y estudiantes con carnet al día. Horario: de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfono 2290-5491. Correo tiendadelmedico@unionmedica.com. Crédito a 3, 6, 9 y 12 meses para médicos afiliados. Rótulos Arsala, 13 años en el mercado. Atendido directamente por los dueños, quienes son profesionales universitarios. Hablamos español e inglés.
Rotulación de gran formato en máquinas de alta definición de hasta 3.2 metros de ancho. Stickers de todo tipo en vinil adhesivo, papel adhesivo, full color, dorados, plateados, blanco, sobre transparente. Impresión digital en papelería, tarjeta de presentación, volantes, brochures. Contamos con instaladores profesionales, taller de soldadura para estructuras de todo tipo y pintura automotriz, flotilla de vehículos equipados para las instalaciones, equipo con experiencia de diseñadores gráficos, productos en acrílico, portabrochures, portatarjetas, buzones, letras de caja de todo tipo. Estamos dispuestos a atender emergencias. Cartera de clientes exigentes que recomiendan la calidad. Trabajamos en todo el país. 2241-1818. El doctor Carlos Eduardo González Solís nos está contando su historia de vida, por qué se fue del sur siendo un niño, creció en Ciudad Neily, se llamaba Villa Neily, en un momento en que la actividad bananera era una actividad de enclave, era una economía de enclave, con mucha prostitución, con mucha violencia en la zona. Terminó la escuela en la Escuela República de Chile y después estuvo en el Liceo de Costa Rica, estudió medicina en Veracruz, hizo el servicio social donde estaba el ingenio más grande del mundo, en una zona muy dura, y viene a Costa Rica. Hace aquí el servicio social en Puerto Viejo de Sarapiquí, no había actividad bananera ni piñera, aquello era muy pobre. Yo siempre recuerdo que Puerto Viejo es la cabecera de Sarapiquí. Sarapiquí es el 80% del territorio de Heredia y nunca ha tenido un diputado, nunca. ¿Qué pasó después, doctor? Bueno, terminando el servicio social, el doctor Carlos Luis Cubillo, que en paz descanse, llegó a formar la región Huetar Norte. No existía, yo creo que en ese tiempo, Costa Rica, por lo menos en cuanto a la caja, está dividida en dos partes, el norte y el sur. Había un director regional para el norte y uno para el sur. Esa vez decidieron ya regionalizar las cosas y entonces él llegó. Me acuerdo que yo estaba en la fiesta de despedida ahí con los compañeros porque ya terminaba el servicio social y me venía. Y él llegó a decirme que no, que yo me quedaba, que él necesitaba que le ayudara a formar la región, junto con el doctor Parini de los Chiles y gente transitoria en este momento que después ahí nomás se fueron. Y entonces me tocó hacer el área de Sarapiquí, fundar la clínica de Horquetas de Sarapiquí y la clínica de la Virgen de Sarapiquí, que posteriormente ya se les hizo el edificio en forma y ahí trabajé 5 años. Estuve 5 años en esa región. Fue cuando un trabajo muy fuerte, muy duro, sí, por la pobreza de la zona, por la pobreza, por la las vías de comunicación era un verdadero no existía desastre. La ruta 32, no tenías que salir por Cinchona, me imagino. Por Cinchona, exactamente. Estando allá se inauguró la ruta 32, empezamos a viajar por ahí, pero de todas formas la carretera donde termina el ascenso de los cerros y cruza hacia Guapiles, la entrada hacia Río Frío y esta parte eran pura terracería. Entonces la carretera nos ayudó mucho, pero el tramo de ahí hasta Sarapiquí era estaba muy mal. Muy mal, sí, ya posteriormente, ya me había ido yo ahí cuando lo pavimentaron y lo arreglaron. Y qué te diré, sí, era una región realmente pobre. También cuando me fui, cuando llegaron las bananeras y mejoró todo. ¿Qué pasó después en su vida? Bueno, después el doctor Cubillo, que seguía siendo nuestro guía, me dijo que le parecía que yo me fuera a dirigir el hospital de los Chiles. Y este hospital estaba en las manos del doctor Parini y sigue en las manos del doctor Parini, porque aparentemente el doctor Parini lo querían pasar de director a Limón. Pero yo me pasé y las cosas no se dieron, la cosa fue que se quedó Parini y me quedé yo en el hospital de los Chiles. Ahí estuve muchas veces como jefe de la consulta externa, muchas veces como director, sustituyendo al doctor Parini por 11 años. Fue subdirector entonces. Sí, muchas veces de subdirector. Éramos pocos, había mucho trabajo. Esto era como que a crear un edificio y no darle contenido. Me llama mucho la atención su vida porque pasó de la frontera sur a la frontera norte.
Exactamente. Sarapiquí es frontera norte, Los Chiles es frontera norte. Sí. Y uno de los 3 cantones más pobres del país. La zona sur como zona es la más pobre del país, pero Los Chiles es uno de los 3 cantones más pobres. Cantones más pobres también. Era curioso, en realidad espero que no se enojen los chilenos. En realidad Los Chiles fue durante muchos años Nicaragua. Ni siquiera había transporte. De Los Chiles y de Upala no había transporte. No había transporte. En Upala se manejaba la moneda nicaragüense. Y los libros de texto nicaragüenses, de maestros nicaragüenses. De hecho, la mayoría de población de Los Chiles es de origen nicaragüense, directamente nicaragüense. Y ya los que nacieron aquí, pues lógico, pero usted los nota hablando y todavía tienen acento nicaragüense, en fin, dichos nicaragüenses. Y tienen familia del otro lado, en Managua, en Ometepe, en cualquiera de esos lados, San Carlos de Nicaragua, que íbamos con mucha frecuencia. Pero sí, era una región sumamente pobre, sigue siéndolo, pero ha mejorado. ¿Y qué recuerda de esa época? Caray. Ahí hizo el trabajo social el doctor Carlos Jiménez Herrera, que es el jefe de consulta externa del Hospital Nacional de Niños. Sí. Él estaba ahí. ¿Lo recuerda? Sí, claro. Yo llegué a trabajar a Los Chiles cuando él estaba ahí terminando. Él hizo el servicio social y se quedó un año más. Se quedó un año y se casó con una chilena. Con una chilena. Y entonces él se vino a hacer la residencia y yo seguí ahí. Y ahí salió un concurso de plazas, concurso honesto, le digo yo, porque era un concurso nacional ampliado, que han querido tergiversar ahora con un montón de chorizos raros. Y entonces gané la plaza. Gané un lugar ahí en Los Chiles y me quedé en el hospital porque tenía que agarrar algo, ¿no? En ese momento. Pero como una plaza de médico general. De médico asistente del hospital. Pero siempre fue subdirector. No. Era por temporadas y en realidad éramos tan pocos porque, como te digo, era un hospital pero sin médicos. Y éramos, 2 médicos de generales, el director y enfermeras, y uno tenía que hacer los partos, hacer de cirujano, hacer de todo, de internista, de pediatra, de todo, no había nada. Me imagino que en una situación así, que es muy difícil para la población, el médico tiene una universidad permanente. Sí, claro. A mí me preocupa mucho las actuales generaciones cuando oigo que muchos se les permite, por cuestión económica, y que no hagan el servicio social si no hay campo. Yo digo que tal vez lo más valioso de la enseñanza de la medicina es el año de servicio social. Y entre más difícil sea y más haya que trabajar con las uñas, más valioso es este. O sea, yo no concibo que alguien diga, en realidad eso no sirve para nada y voy para residencia. Yo no sé ni cómo hacen, ni cómo entran. Pero uno los ve y es una manera totalmente tergiversada de ver la medicina. ¿Y qué han significado Puerto Viejo de Sarapiquí y Los Chiles en su vida? Muy importante, muy importante, porque en alguna medida lo forman a uno, lo forman encontrarse y pelear día a día con todo lo que se encuentre, además con el modus vivendi de la gente, con su manera de pensar, en fin, importantísimo. Yo sigo insistiendo y siempre les digo, y muchos colegas están de acuerdo, en que el servicio social no es un atraso, sino que es uno de los más importantes años de la enseñanza de la medicina. ¿Por qué se viene de Los Chiles y cuándo se viene de Los Chiles? Bueno, esa es otra parte de la historia. El asunto es que yo ya me había casado, ya tenía una hija y mi esposa vivía aquí en San José. Yo en lo personal dije, si alguien tiene que llevar palo, que sea yo y no mi familia. El problema es que en alguna medida estaba abandonando a mi familia. Ya en Los Chiles vinieron mi segunda hija y mi hijo, el menor, que ahora tiene ya casi 22 años. Y entonces yo trataba de ver cómo salía porque no quedaba de otra. Se vino otro concurso y nuevamente participé y logré ganar una plaza en el Hospital de San Ramón. Entonces me trasladé al Hospital de San Ramón, donde estuve 4 años, viajaba prácticamente todos los días a San Ramón, ya era muy cansado. En ese momento hubo otro concurso y el actual director, Marino Ramírez, sí, ganó una plaza en Alajuela y éramos amigos en San Ramón, entonces cambiamos las plazas y yo me vine para Alajuela.
Y la misma historia pasó con la plaza de la Clínica Moreno Cañas. Cambié con una doctorcita de Alajuela que trabajaba en la Moreno Cañas y ya por fin pues terminé de ver crecer a mis hijos. ¿Qué significaron San Ramón y Alajuela después de Puerto Viejo y Los Chiles? San Ramón muy bien, fue fabuloso. Yo me encontré un equipo humano muy bueno, muy hermanable, muy competente. Era un hospital muy bonito, se trabajaba muy a gusto. Posteriormente Alajuela era muy complejo, me dio la impresión de que la política se había metido mucho en la medicina. Y habían hecho un área de salud que no tenía ni dónde trabajar, no tenían escritorios, no tenían equipos, agarraban cualquier cosa, casa vieja para hacer un EVAIS o la alquilaban. Y yo me preguntaba qué capacidad resolutiva hay, prácticamente no había nada. Todo se dedicaba a llenar estadísticas del famoso compromiso de gestión, que yo esta es la hora que me pregunto para qué sirve, no sé para qué sirve, nadie me ha explicado y yo no le veo el sentido de dejar de ver el paciente para estar llenando hojas. Y me encontré que el campo nuestro es realmente gente muy agradecida, muy agradable, y que conforme uno avanza hacia el centro como que se vuelve más difícil y agresiva la gente, sí. La Clínica Moreno Cañas, ¿cuánto tiempo tiene de estar ahí y qué significa? La clínica, tengo 6 años, el mes pasado cumplí 6 años de estar ahí, me parece fabulosa, me parece un excelente lugar para trabajar, sin demérito de los demás lugares, creo que es el mejor lugar donde he trabajado. Pienso que la clínica significa lo que realmente la caja debió haber hecho, que eran clínicas con todos los servicios y alta capacidad de resolución. No oficinitas en todo lado que no resuelven nada, como son los EVAIS. ¿Qué significa la Unión Médica Nacional para usted? Bueno, te voy a ser honesto. Yo nunca pertenecí a la Unión Médica Nacional, porque el único sindicato que llegó al Hospital de Los Chiles en aquel año fue Ciprosimeca. Y a él me metí y nunca pertenecí. Pero ahora sí pertenece. Hace como 8 años en Alajuela me convencieron y me metí en la Unión Médica y he trabajado con mucho gusto en la parte sindical. Me he llevado grandes decepciones, sobre todo con las nuevas generaciones que como que no entienden el asunto, pero no saben que esto es de diálogo, de pelea, y ellos creen que es muy fácil dar la cara y pelear, y no es tan sencillo, ¿verdad? Se enfrenta uno a muchísimos intereses, a políticos. Lamentablemente en la institución se volvió... Yo he dicho muchas veces que el Seguro Social nuestro es una institución política que contrata médicos, no es una institución médica, porque ni siquiera nos respetan a nosotros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto. Y gracias por contarnos su vida, su trabajo de tantos años en Puerto Viejo de Sarapiquí, en Los Chiles, en San Ramón, en Alajuela y en la Clínica Moreno Cañas. Sí, gracias al doctor Edwin Solano Alfaro, presidente de la Unión Médica, a la Junta Directiva de la Unión Médica, a don Alexander Azofeifa Monge, que es el gerente de la Unión Médica, a Fred Bolaños, a Diego Blanco. Gracias a ustedes, que esté muy bien.